La FIA acaba de hacer algo que prácticamente no tiene precedentes en la era moderna de la Fórmula 1. 7 días antes del Gran Premio de Miami, publicó un comunicado oficial cambiando el formato del fin de semana. No es un cambio de horario por lluvia. No es una modificación de seguridad. Es una decisión deliberada que le da a todos los equipos 30 minutos extra de práctica libre. Y si querés entender por qué eso le importa más a Cadillac que a cualquier otro equipo de la parrilla, necesitas entender exactamente qué está pasando en Miami este fin de semana. Suscríbete y activa la campana. Acá te damos la información que ESPN no te da. El 23 de abril de 2026, 7 días antes de que arranque el Gran Premio de Miami, la FIA publicó un comunicado oficial. No fue una filtración, no fue un rumor del paddock. Fue un documento formal con el logo de la Federación Internacional del Automóvil que dice textualmente: tras consultar con todas las partes implicadas, se ha acordado que la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Miami se ampliará a 90 minutos. 90 minutos. La FP1 estándar en un fin de semana de sprint dura 60 minutos. Eso significa 30 minutos adicionales. Un 50% más de tiempo de práctica en la única sesión de entrenamientos libres que existe en un fin de semana, con formato sprint antes de entrar en parque cerrado. Y en el mismo comunicado, la FIA explicó exactamente por qué tomó esa decisión. 3 razones concretas, sin rodeos: el tiempo transcurrido desde el último Gran Premio, los recientes ajustes reglamentarios y técnicos anunciados, y el hecho de que Miami se corre bajo formato sprint, que ya de por sí reduce al mínimo el tiempo de práctica disponible. Esas 3 razones por separado ya justificarían una medida así. Las 3 juntas hacen que la decisión no solo sea justificada, sino que hubiera sido irresponsable no tomarla. Pero para entender el peso real de este cambio, hay que desmontar cada una de esas 3 razones y analizarlas en el contexto de lo que realmente está en juego en Miami. La última carrera antes de Miami fue el Gran Premio de Japón en Suzuka, celebrado el 6 de abril de 2026. Miami arranca el 1 de mayo. Son 25 días entre carreras, pero la pausa real para los equipos en términos de actividad en pista es más larga. Las 2 carreras que debían haberse corrido antes de que empezara la temporada, Arabia Saudita y Bahrein, fueron canceladas por el conflicto en Oriente Medio. Eso significa que desde los test de pretemporada en febrero hasta el arranque de la temporada en Australia en marzo, muchos equipos corrieron con menos kilómetros de los que normalmente acumulan antes del primer Gran Premio. 25 días sin actividad en pista en medio de una temporada no es tiempo muerto. Es tiempo de trabajo en las fábricas, tiempo de simulador, tiempo de análisis de datos. Pero hay algo que el simulador y el análisis de datos no pueden reemplazar: el feeling del piloto con el auto en condiciones reales, con temperatura de pista real, con neumáticos que se degradan de verdad, con el sonido del tráfico en clasificación. Ese feeling se pierde cuando no corres durante un mes. No desaparece para siempre. Pero hay un periodo de readaptación que los pilotos necesitan y que normalmente se resuelve en las sesiones de práctica del fin de semana. En un formato sprint estándar de 60 minutos de FP1, ese periodo de readaptación consume una parte significativa de la sesión antes de que el piloto empiece a trabajar en serio en la configuración del auto para la clasificación. Con 90 minutos esa ecuación cambia. Los primeros 20 minutos de reconexión con el auto siguen siendo necesarios, pero quedan 70 minutos de trabajo real de configuración en lugar de 40. Y 30 minutos de diferencia en un auto de Fórmula 1 actual equivalen a entre 18 y 25 vueltas adicionales, dependiendo del circuito. Eso es información real, datos reales de neumáticos, comparativas reales de C-Tubes que en un formato estándar simplemente no existen. Para los equipos de punta como Mercedes, Ferrari o McLaren, esos 30 minutos son valiosos pero no críticos. Tienen décadas de datos de Miami en sus bases de datos. Tienen simuladores que correlacionan con altísima precisión. Pueden llegar a la clasificación sprint del viernes por la tarde con 60 minutos de práctica y tener una configuración razonablemente óptima.
Para Cadillac, esos 30 minutos son otra cosa completamente diferente. Y ahí está el núcleo del análisis. Cadillac llega a Miami sin haber corrido nunca en ese circuito. Ningún piloto, ningún ingeniero de estrategia, ningún miembro del equipo tiene datos propios de cómo el Cadillac de 2026 se comporta en las curvas de Miami, con qué temperatura de neumáticos trabaja mejor, cuánto consume de energía en qué sección del circuito, cómo se degrada el compuesto blando en el asfalto específico del Hard Rock Stadium. Eso no es solo una desventaja técnica, es una desventaja de información fundamental que afecta cada decisión que el equipo toma desde la primera vuelta del fin de semana. Los otros 10 equipos de la parrilla tienen como mínimo 2 temporadas de datos en Miami. Ferrari tiene datos desde 2022, cuando se corrió por primera vez el Gran Premio de Miami. Mercedes tiene datos de cada edición. Incluso Haas, que es el equipo más modesto de la parrilla entre los equipos establecidos, tiene 4 años de información acumulada sobre cómo comportarse en ese circuito. Cadillac tiene 0. Absolutamente 0 datos propios de Miami. Checo Pérez tiene datos personales de Miami de sus años en Red Bull. Sabe cómo se siente el circuito, cómo frenar en la curva 1, dónde están los bordes del asfalto que generan vibraciones. Pero ese conocimiento está almacenado en su memoria y en los archivos de Red Bull, no en los servidores de Cadillac. Y el Cadillac de 2026 es un auto tan diferente al Red Bull de 2024 que muchas de esas referencias de Checo necesitan ser recalibradas desde cero de todas formas. Con 60 minutos de FP1, Cadillac hubiera llegado a la clasificación sprint del viernes con datos insuficientes. Con 90 minutos, tienen un margen real para completar un programa de trabajo que en condiciones normales llevaría 2 sesiones de práctica. Pero hay algo más que hace que estos 30 minutos sean particularmente críticos para Cadillac en Miami específicamente. Cadillac llega a Miami con su primer paquete de actualizaciones serio de la temporada. Lo confirmó Graham Lowdon, que dijo textualmente que están emocionados por lo que el paquete puede aportar después del trabajo en las 4 sedes del equipo durante la pausa. Un paquete de actualizaciones nuevo en un equipo de Fórmula 1 no llega listo para simplemente montarlo y salir a clasificar. Necesita ser correlacionado. Correlacionar significa comparar el comportamiento del auto en pista con las predicciones que el equipo hizo en el túnel de viento y el simulador. Si el auto en pista se comporta igual que el simulador predijo, la correlación es buena y el equipo puede confiar en sus herramientas de desarrollo. Si hay diferencias, hay que entender por qué antes de tomar decisiones de configuración. Ese proceso de correlación necesita tiempo. Necesita vueltas en condiciones estables, comparativas entre la especificación vieja y la nueva si es posible, y análisis de los datos de los sensores que están distribuidos por todo el auto. En 60 minutos de FP1 de un formato sprint, el proceso de correlación de un paquete nuevo compite directamente con el trabajo de configuración para la clasificación que llega horas después. Los equipos tienen que elegir cuánto tiempo dedicarle a cada cosa. Con 90 minutos, esa competencia entre objetivos se alivia, no desaparece. Pero hay margen para hacer algo de correlación sin sacrificar completamente la preparación para la clasificación sprint. Ferrari entiende exactamente ese problema. Vasseur, el jefe de equipo, dijo textualmente que Ferrari llega a Miami con prácticamente un paquete y medio de actualizaciones en uno, después de trabajar durante toda la pausa. Si Ferrari, que tiene uno de los simuladores más avanzados del paddock y décadas de experiencia en correlación, reconoce que necesita tiempo para validar su paquete nuevo, imagina lo que significa ese mismo proceso para Cadillac en su primer año. Y hay un tercer factor que la FIA citó en su comunicado y que todavía no hemos analizado en profundidad. La FIA, la Fórmula 1 y los equipos acordaron una serie de modificaciones al reglamento técnico y deportivo de 2026 que entran en vigor a partir de Miami. Ya hablamos de los detalles de esos cambios en un video anterior, así que acabamos por arriba. Son ajustes en la gestión de energía híbrida, en el sistema de salidas y en aspectos de seguridad, todos basados en los datos recogidos en las 3 primeras carreras del año.
Lo que importa para entender el peso de los 30 minutos extra no es qué cambia específicamente el reglamento, es el hecho de que algo está cambiando en plena temporada, con todos los autos ya en circulación, y que los ingenieros necesitan entender cómo esos cambios interactúan con el setup del auto en condiciones reales de pista. Un cambio en la gestión de energía híbrida afecta cómo el piloto puede usar la potencia en cada sección del circuito. Afecta cuándo puede abrir el acelerador después de una curva, cuánto tiempo tiene la potencia máxima disponible en la recta, cómo gestiona la batería para asegurarse de tener energía en las últimas vueltas. Esos parámetros se entienden en simulador, pero se confirman y ajustan en pista, con datos reales de temperatura y degradación no antes. Marca fue todavía más directo en su análisis. Con estos cambios ya sobre la mesa, la federación entiende que una sola hora de pruebas en un fin de semana con formato sprint era insuficiente y peligroso para la integridad de la competición. Peligroso para la integridad de la competición. Esas palabras tienen peso específico. Significan que la FIA evaluó el escenario de mandarte a clasificar con 60 minutos de práctica en un auto modificado reglamentariamente después de un mes sin correr, y llegó a la conclusión de que eso generaba un riesgo real de que los resultados del fin de semana fueran determinados por quién tuvo menos problemas para adaptarse al cambio y no por quién tiene el mejor auto o el mejor piloto. Y eso ya nos abre directamente a la siguiente capa del análisis. El formato sprint de Miami funciona así. El viernes hay una sola sesión de práctica libre, la FP1, que normalmente dura 60 minutos y que ahora tendrá 90. Inmediatamente después de esa FP1, los autos entran en parque cerrado, que es el estado en el que los ingenieros no pueden hacer cambios significativos en el setup del auto sin penalizaciones. Horas después, el viernes por la tarde, se corre la clasificación sprint para determinar el orden de salida de la carrera sprint del sábado. Eso significa que los 90 minutos de FP1 del viernes por la mañana son la única oportunidad que tienen los equipos para afinar el auto antes de que arranque la acción competitiva real. No hay una FP2 para corregir errores, no hay una FP3 para validar ajustes de la noche anterior. La FP1 es todo. En ese contexto, cada minuto extra tiene un valor que no existe en un fin de semana convencional, donde hay 3 sesiones de práctica antes de la clasificación oficial. En un fin de semana de 3 prácticas, si en la FP1 el equipo prueba una dirección de setup que no funciona, puede corregirla en la FP2 y confirmar en la FP3. En un fin de semana sprint, si la dirección que tomas en la FP1 es equivocada, vas a la clasificación sprint con un auto que no está bien configurado. Y con un auto mal configurado en la clasificación sprint, salís desde atrás en la carrera sprint del sábado. Y si salís desde atrás en la carrera sprint, perdés puntos que en un campeonato apretado pueden ser la diferencia entre un resultado y otro. Para Cadillac, que todavía no tiene puntos y que llega con un paquete nuevo que necesita ser validado, esa cadena de consecuencias tiene un impacto desproporcionadamente mayor que para los equipos establecidos. Pero hay algo en el horario del cambio que la mayoría no está calculando. El comunicado de la FIA no solo amplió la sesión, también cambió el horario. Dice textualmente: como resultado, la sesión se celebrará a hora de 12:00 a 13:30 hora local. Todas las demás sesiones en pista previstas antes de los libres, uno también se adelantarán 30 minutos. Eso significa que todo el programa del viernes por la mañana se movió media hora hacia adelante para dar espacio a la FP1 ampliada. Los warm-ups, los trabajos de preparación de pista, los horarios de apertura del paddock para los medios, todo se adelanta. Para los equipos grandes, un cambio logístico de esa naturaleza es rutinario. Tienen personal especializado en cada área, protocolos establecidos para reajustar horarios, sistemas de comunicación que permiten actualizar a todo el equipo en minutos. Es un inconveniente menor. Para Cadillac, que está corriendo su 4ª carrera de su historia como equipo, ese tipo de cambio de última hora, publicado 7 días antes del evento, es exactamente el tipo de situación que pone a prueba los sistemas operativos del equipo. ¿Tiene Cadillac los protocolos para absorber ese cambio sin que afecte la preparación técnica?
Los jefes de mecánicos, los ingenieros de pista y el equipo de datos tienen la comunicación necesaria para reajustarse en una semana. En los equipos con 10 o 20 años de historia, la respuesta es automáticamente sí. En Cadillac, en su primer año, esa capacidad operativa está siendo construida en tiempo real. Y Miami es exactamente el tipo de fin de semana que mide esa capacidad tanto como mide el rendimiento del auto. Y hay un elemento más que la FIA consideró al tomar esta decisión que no aparece explícitamente en el comunicado, pero que cualquier analista del paddock entiende inmediatamente. La Fórmula 1 tiene 11 equipos en 2026. 10 de ellos tienen datos históricos de Miami, uno no. Ese uno es Cadillac. Si la FIA hubiera mantenido los 60 minutos estándar de FP1, el desequilibrio entre Cadillac y el resto de la parrilla en un fin de semana sprint en un circuito desconocido para el equipo, con paquete nuevo, con cambios reglamentarios, después de un mes sin correr, hubiera sido tan extremo que los resultados del fin de semana de Cadillac quedarían determinados no por el rendimiento del auto, sino por la falta de información. Eso no es competencia. Es caos controlado en el que el equipo nuevo pierde antes de salir a pista. La FIA tiene interés en que Cadillac pueda competir de manera razonablemente informada, no por simpatía, por razones comerciales y deportivas concretas. Un equipo nuevo que llega a su primer gran premio en casa en Estados Unidos, con todo el marketing de General Motors detrás, con Checo Pérez generando audiencia hispanohablante récord y que resulta completamente irrelevante en pista porque no tuvo datos suficientes para configurar el auto, es un problema de imagen para el deporte en su mercado más importante. Estados Unidos es el mercado de mayor crecimiento de la Fórmula 1 en los últimos 5 años. Los 3 grandes premios en territorio norteamericano, Miami, Austin y Las Vegas, son los que generan mayor impacto mediático fuera de Europa. Y Miami 2026 es el primer gran premio en casa de Cadillac, el primer equipo norteamericano en 4 décadas. La narrativa de ese fin de semana importa. 30 minutos extra en la FP1 no garantizan que Cadillac puntúe, no garantizan que Checo salga del fondo de la parrilla, pero sí garantizan que el equipo llega a la clasificación sprint con información suficiente como para tomar decisiones razonablemente fundamentadas. Y eso es lo mínimo que la integridad competitiva del evento requería. La media hora extra no tiene el mismo valor para todos los equipos. Y la forma en que cada equipo la va a usar revela bastante sobre cómo ve el fin de semana. Los equipos de punta, Mercedes con Antonelli y Russell, Ferrari con Leclerc y Hamilton y McLaren, van a usar una parte de ese tiempo para correlacionar sus paquetes de actualizaciones nuevos. Ferrari llega con lo que Vasseur describió como un paquete y medio combinado. Mercedes también tiene mejoras significativas. Esos equipos necesitan verificar que lo que el simulador predijo coincide con la realidad. Los primeros 20 a 30 minutos van a estar dedicados a eso. Los siguientes 60 a construir la configuración para la clasificación sprint. Los equipos del medio, Williams, Haas, Alpine, Aston Martin, van a usar principalmente el tiempo para maximizar la configuración en un circuito que conocen bien. El paquete de actualizaciones de Alpine para Miami fue anunciado con anticipación. Williams también tiene mejoras previstas. Para ellos, los 90 minutos son una ventaja limpia sobre los 60. Más vueltas, más comparativas de configuración, más datos de degradación de neumáticos. Y Cadillac va a intentar hacer todo eso al mismo tiempo. Correlacionar el paquete nuevo, construir las referencias base del circuito que no tienen, ajustar la configuración para la clasificación sprint, validar los cambios reglamentarios en condiciones reales y hacerlo todo en 90 minutos, de los cuales los primeros 20 van a ser de instalación y verificación básica del auto antes de que Checo y Bottas puedan empezar a trabajar en serio. El ingeniero de carrera de Checo va a tener que tomar decisiones sobre qué priorizar en cada momento de la sesión. Esas decisiones en tiempo real, bajo presión, con información parcial, son exactamente el tipo de habilidad que los equipos nuevos desarrollan con la experiencia. Y Miami va a ser la cuarta oportunidad que Cadillac tiene para demostrar que esa habilidad está creciendo.
Para Checo Pérez, los 90 minutos de FP1 son un regalo de tiempo que en las 3 carreras anteriores nunca tuvo. En Australia-Melbourne, Checo tuvo 2 sesiones de práctica libre antes de la clasificación oficial porque era un fin de semana convencional. Pero Cadillac llegaba sin datos del auto en condiciones reales. El mismo tiempo de las FP1 y FP2 en Melbourne fue básicamente un test de correlación básica. En China y en Japón, Miami fue fin de semana sprint. En China, Checo tuvo solo 60 minutos de FP1 para todo el trabajo previo a la clasificación sprint. En Japón, igual. Los 3 fines de semana anteriores, Checo y Bottas construyeron el banco de datos de Cadillac prácticamente sin margen de error. Cada vuelta que perdían en problemas técnicos o en ajustes que no funcionaban era información que no recuperaban antes de la clasificación. Con 90 minutos en Miami, Checo tiene el espacio para hacer algo que no pudo hacer en ninguna de las 3 carreras anteriores: probar una dirección de configuración, analizarla y tener tiempo para corregirla si no funciona, todo dentro de la misma sesión. Eso parece un detalle operativo menor, pero en la Fórmula 1 la diferencia entre salir a clasificar con el setup óptimo y salir con el setup que tuviste tiempo de probar es medible en décimas. Y en el contexto de Cadillac, que necesita recortar aproximadamente 1 segundo de brecha para llegar a la zona de puntos, cada décima que se recupera en la FP1 a través de una mejor configuración es una décima menos que tiene que recuperar con rendimiento puro del auto. Y hay un ángulo que nadie está mirando sobre cómo estos 90 minutos afectan la estrategia de Checo para el resto del fin de semana. Miami tiene un historial de safety cars. En los 4 años anteriores, el auto de seguridad apareció en pista en todas las ediciones. Cuando hay un safety car, como explicamos en el video anterior sobre el paquete de actualizaciones de Cadillac, los tiempos acumulados se resetean y Checo pasa de estar a 1 minuto del décimo a estar a 2 segundos. Pero para aprovechar un safety car con una estrategia alternativa, el equipo necesita tener datos precisos de degradación de neumáticos. Necesita saber cuántas vueltas aguanta el compuesto duro antes de perder rendimiento crítico, cuánto tiempo tarda el compuesto blando en calentarse después de una parada, en qué vuelta exactamente conviene cambiar neumáticos si aparece un safety car. Esa información se construye en la práctica libre. En 60 minutos de FP1, Cadillac no tiene tiempo para hacer simulaciones de degradación de neumáticos, mientras simultáneamente trabaja en correlacionar el paquete nuevo y ajustar la configuración básica del auto. En 90 minutos hay un margen pequeño pero real para incluir algunas vueltas de degradación larga en el programa. Si Cadillac usa bien esos 90 minutos, el equipo llega a la carrera del domingo con datos de degradación de sus propios neumáticos en el circuito. Y si aparece un safety car en la vuelta correcta, Checo tiene la información necesaria para que su equipo tome la decisión estratégica correcta en tiempo real. Sin esos datos, la estrategia del equipo ante un safety car es reactiva. Reaccionan a lo que hacen los otros equipos y esperan que funcione. Con esos datos pueden ser proactivos, anticipan cuándo va a empezar a degradarse el neumático del piloto de adelante y posicionan a Checo para aprovechar exactamente ese momento. Esa diferencia entre estrategia reactiva y estrategia proactiva no se construye con velocidad pura, se construye con información. Y 30 minutos extra de práctica libre son 30 minutos más de construcción de información. Un detalle que merece atención más allá de Miami es lo que significa que la FIA haya tomado esta decisión en términos de precedente para el resto de la temporada. La Fórmula 1 tiene 6 fines de semana sprint en 2026, Miami es el primero. Los otros 5 son en circuitos distintos, con dinámicas distintas, con posibles actualizaciones nuevas de los equipos en cada uno. Si la lógica de ampliar la FP1 aplica en Miami por las 3 razones que la FIA citó, las mismas 3 razones van a volver a estar presentes en cada fin de semana sprint que siga. El tiempo transcurrido desde la última carrera puede variar. Pero los cambios reglamentarios que entraron en vigor en Miami siguen estando en vigor en todos los fines de semana posteriores, y el formato sprint con una sola sesión de práctica sigue siendo el mismo.
Dos de las tres razones que justificaron la ampliación en Miami no desaparecen. ¿Significa eso que la FIA va a ampliar todos los fines de semana sprint a 90 minutos de FP1? No está confirmado, pero la decisión de Miami crea un argumento técnico que los equipos pueden usar para solicitar lo mismo en las próximas fechas. Y si Cadillac, que es el equipo que más tiene para ganar con esa ampliación, hace esa solicitud formalmente, va a tener el precedente de Miami para respaldarse. 30 minutos parece poco, pero en el contexto de un reglamento nuevo, un equipo debutante, un mes sin correr y paquetes de actualización que necesitan ser correlacionados, esa media hora puede ser la diferencia entre un fin de semana de Miami que valida el proyecto de Cadillac y uno que lo deja exactamente donde estaba antes de la pausa. La FIA tomó una decisión que prácticamente no tiene precedentes en la era moderna de la Fórmula 1. Ampliar la práctica libre de un fin de semana sprint a 90 minutos, 7 días antes del evento, citando 3 razones concretas y verificables. El comunicado dice que es para todos los equipos. Los datos dicen que beneficia a Cadillac más que a nadie. Y Miami va a ser el primer examen real de si 30 minutos extra de tiempo en pista son suficientes para que el equipo de Checo Pérez empiece a mostrar lo que el proyecto puede dar. 4 preguntas que este análisis no puede responder todavía. Primera, la FIA amplió la FP1 de Miami basándose en 3 razones, todas razonables y verificables. Pero esas 3 razones no desaparecen en los próximos 5 fines de semana sprint del calendario. Los cambios reglamentarios siguen vigentes, el formato sprint sigue reduciendo el tiempo de práctica y los equipos siguen llegando con paquetes nuevos que necesitan correlación. ¿Van a ampliar la FIA los demás fines de semana sprint a 90 minutos? ¿O esta decisión fue específica para Miami y no se repite? Segunda, Cadillac llega con un paquete de actualizaciones nuevo que fue desarrollado en 4 sedes durante 5 semanas. 90 minutos de FP1 le dan al equipo más tiempo de correlación que 60. Pero si el paquete genera más carga aerodinámica de lo esperado y el auto empieza a subvirar, que es cuando el eje delantero pierde agarre antes que el trasero, el equipo necesita tiempo para encontrar el equilibrio correcto. 90 minutos son suficientes para resolver ese tipo de problema y llegar a la clasificación sprint con un auto equilibrado, ¿o sigue siendo demasiado poco para un equipo que no tiene referencias históricas del circuito? Tercera, los equipos de punta también tienen paquetes nuevos en Miami. Ferrari tiene lo que Vasseur llamó un paquete y medio. Mercedes también tiene actualizaciones. Si esos equipos usan los 30 minutos extra para adelantarse en la correlación de sus mejoras y llegan a la clasificación sprint todavía mejor configurados de lo que hubieran estado con 60 minutos, la brecha entre Cadillac y los equipos de punta se mantiene igual o se amplía, aunque el Cadillac también mejore en términos absolutos. Cuarta, esta decisión de la FIA fue tomada tras consultar con todas las partes implicadas, según el comunicado oficial. Eso significa que los 10 equipos establecidos aceptaron dar esa ventaja de tiempo adicional en un fin de semana que es el primero de Cadillac en casa. Esa aceptación fue genuina porque los equipos también consideraban insuficiente el tiempo disponible o hubo presión comercial de la Fórmula 1 y de General Motors para que el debut de Cadillac en suelo norteamericano tuviera condiciones más favorables para el equipo nuevo. Deja tu respuesta en los comentarios. El viernes 1 de mayo a las 12 del mediodía, hora de Miami, arranca la FP1. 90 minutos que van a decirnos más sobre el Cadillac real de 2026 que todo lo que vimos en las 3 carreras anteriores. Suscríbete y activa la campana. Miami está a días, lo cubrimos en tiempo real con los datos que importan. Y si querés entender qué pasó exactamente en las 3 primeras carreras de Cadillac y por qué los analistas del paddock dicen que el equipo ya superó las expectativas, aunque no tenga un solo punto, ese análisis ya está publicado en el canal.